Pues dicho y hecho, se trabó la compu. Igual se los voy a subir en dos partes, yo creo, porque ya editarlo y pegarlo va a estar complicado. Y bueno, seguimos. Entonces, les decía yo, existen dos fases y lo importante aquí es que ustedes conozcan que los fármacos, el principio activo, o sea, llega a la pastilla, degrada en el cuerpo, pasa el torrente sanguíneo, está en la sangre, ya se está distribuida, etcétera, etcétera, no tiene poder. Generalmente muchos no tienen poder, muchas moléculas de esas. Hay unas que sí, pero hay unas que no. Entonces, ¿qué pasa con las que no? Las que no deben de ir al hígado a que sufran una reacción de fase uno o reacción de fase 2 o quizás ambas. Entonces, ¿qué pasa en esta reacción? En esta reacción pues se va a biotransformar este principio activo, ¿no? Van a sufrir reacciones de oxidación, de reducción, de hidrólisis, acá pues metilación, glutatión, acetilación, etcétera, ¿no? Que prácticamente es agregar o quitar grupos químicos de la molécula, ¿no? Para que puedan ser activas. Entonces, antes de ser activas, se le conocen como profármacos. Recordarán, estuvimos viendo esa tarea, ¿no? Entonces recuerden, algunos fármacos no están activos, necesitan ir al hígado para sufrir una reacción y biotransformarse y ya poder cumplir su efecto farmacológico. Recordarán pues en el hígado que existían ciertos grupos de enzimas que son las encargadas de dar, que son las enzimas que se encuentran en el citocromo P450. Entonces digamos en esa parte, fase 1, fase 2 del hígado y aquí ya vienen las reacciones detalladas, ¿no? Entonces, recuerden lo importante es que este principio activo, esta partícula, los profármacos, los que están inactivos, deben ir al hígado a sufrir o una reacción de acá, o las dos, etcétera, ¿no? Todo dependerá del fármaco. Y ya para terminar, tenemos lo que es la excreción, que por las principales vías de eliminación son el metabolismo hepático y lo que es la excreción renal, ¿no? Ya estuvimos viendo de que se excretaba por la orina, que se excretaba por el sudor, que son las principales rutas para excretar fármacos. Y ya pues esta tablita a modo de resumen, ¿no? Del proceso LATME. Entonces recuerden lo importante aquí, farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco mediante el proceso LATME. ¿Y qué significa el proceso LATME? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción o eliminación de la droga, ¿no? Entonces, con que ustedes sepan estos pasos y más o menos un poquito en qué consta cada paso, ya con eso me doy por bien servido. Entonces, de farmacocinética brincamos a la farmacodinamia. ¿Y qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia comentábamos que era lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo. Es todo lo contrario a la farmacocinética. Entonces, la farmacodinámica es el estudio de la magnitud de la respuesta a la droga. Entonces, esto es cuál es el resultado de la droga en el cuerpo. Es decir, si es un analgésico, si es un antipirético, si es un antiarrítmico, si es un... se me van. Si es un antiinflamatorio, si es un sedante, dependiendo lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado del fármaco? Estudia la farmacodinámica, la intensidad del fármaco, es decir, que tan potente puede ser este fármaco, al cuánto tiempo se va a alcanzar un efecto farmacológico. También estudia la duración del efecto de la droga. Esto pues también es importante para conocer qué tanto tratamiento se le va a dar al paciente. Ustedes recordarán cuando vimos el tema de lo que era la elaboración de los fármacos, que tardaban años, hacían estudios preclínicos, estudios clínicos, pues para ir viendo todo esto, ¿no? De la duración del efecto. Y también estudia la farmacodinámica, cómo están relacionados a la concentración de una droga y su sitio de acción. Esto también recordarán en el caso de los receptores, ¿no? Que a veces estaban los receptores así y no porque nosotros digamos, ¿sabes qué? Me voy a echar 2 pastillas para tener más y que más rápido aliviarme. No, porque, o sea, si nosotros tenemos en el cuerpo, aquí, pues para dibujar poco, digamos 3 receptores. ¿Sabes que yo nomás tengo 3 receptores para captar un paracetamol? Y yo me voy a tomar 2 paracetamol porque me quiero aliviar más rápido, quiero que haya más pastilla en mi cuerpo, etcétera, etcétera.
Entonces digamos que de cada paracetamol, es una suposición, ¿no? De cada paracetamol, ¿saben qué? Salen tres, tres partículas que ya se van a liberar una vez que llega al estómago, que se libera, que se perdió por el efecto del primer paso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos 3 por cada pastilla, en total tendríamos 6, ¿no? Entonces hay 6 moléculas, 6 principios activos que requieren un receptor, pero yo nomás tengo 3 receptores, entonces nada más se van a unir 3. Entonces estas 3 que yo tomé extras para liberarme más rápido, parece una carita, este, pues no se van a quedar ahí volando, ¿no? Por eso es la concentración de la droga y el sitio de acción, ¿no? Donde va a actuar. También, pues si ya existe otro fármaco, no sé, sabes que me voy a tomar un paracetamol y me voy a tomar una Proxeno porque los dos son y bla bla bla, ¿no? Entonces pues recuerden que el que va a tener más afinidad es el que va a ganar. No es como que aquí, sabes que dame chance, aquí yo voy a estar mitad paracetamol, mitad naproxeno, etcétera, etcétera, ¿no? No, el que tenga más afinidad. Recuerden cuando vimos los escenarios, escenario 1, escenario 2, todo lo pueden ver en las diapos pasadas, ahí estaba detallado. Entonces eso estudia la farmacodinamia, ¿no? Y también estudia pues, lo que es el efecto del fármaco en el sitio de acción. ¿A qué nos referimos con esto? Para que una droga cumpla su función, debe unirse y o interactuar químicamente con una molécula blanco o diana farmacológica, lo cual se conoce como receptor. Es lo mismo, ¿no? Blanco terapéutico, diana farmacológica, receptor. Nos estamos refiriendo al dibujito que yo les estaba haciendo, ¿no? Que no es que sea así, ¿no? Pero más o menos así lo representamos, así se representa, como una Y. Entonces recuerden, la droga, para que se dé el efecto farmacológico, esta droga debe unirse a lo que es el receptor, ¿no? Entonces, una vez que la droga se une al receptor, no es como que, ya me uní, ya se me quitó el dolor de algo, no. O sea, se une y de esta unión van a surgir ciertos efectos, porque estos receptores, ya deben de saberlos ustedes, pero están en la membrana plasmática de la célula. Entonces ustedes recordarán que la membrana plasmática es lo que rodea la célula. Entonces digamos esta es la membrana plasmática, recordarán que se formaban de bolitas de palitos que son los fosfolípidos. Entonces digamos, ¿no? Bla 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 bla, aquí está nuestra membrana plasmática. Entonces aquí voy a tener un receptor, ¿no? Órale, aquí tengo un receptor. Llegó un fármaco, se unió. Entonces, al unirse va a desencadenar una respuesta. ¿Y esa respuesta a dónde va? Va hacia adentro de la célula, ¿no? Va hacia el citosol. Entonces, ¿sabes qué? Es un fármaco que va dirigido al núcleo. Entonces, órale, pues va a llegar hasta que va a llegar al núcleo. O, ¿sabes qué? Es un fármaco que está dirigido, no sé, a ribosomas, porque ahí se está modificando, hay síntesis de proteínas en los ribosomas, entonces están mal, entonces queremos poner este fármaco porque ahí va a llegar y va a desinflamar o va a hacer esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al unirse este principio activo en el receptor, va a desencadenar la respuesta, ¿no? Ya esto intracelularmente. Entonces ya aquí va a ocurrir lo que es el efecto farmacológico y ya es cuando empieza a sanar, ¿no? Entonces todo empieza, digamos, a sanar como que del nivel más básico, de células. Recuerden que tenemos por la célula, el conjunto de células tejido, conjunto de tejidos órganos, varios órganos, aparatos y sistemas, ¿no? Entonces desencadena la respuesta. ¿Y qué va a desencadenar? Aquí dice, una vez la droga se une al receptor, puede acontecer lo siguiente. Puede abrir o cerrar los canales iónicos. Recordarán que en la membrana plasmática había ciertos canales por donde pasaban iones, ya sean de entrada, ya sean de salida, como lo que era pues, el sodio, el cloro, magnesio, etcétera, ¿no? Esto cuando ya se da la unión, ¿no? Del fármaco con el receptor. También se puede activar o se pueden inhibir enzimas. Al unirse esto, ciertas enzimas que están aquí se pueden activar para que se activen ciertos procesos o se pueden inhibir para que cierto proceso no se realice. A lo mejor hay un proceso por ahí que ocupa que se inhiba para sanar, entonces eso va a ser el fármaco, ¿no? Y también puede ocurrir la activación o la inhibición de receptores nucleares, ¿no? Lo que ahorita les estaba explicando, que si el fármaco iba directamente al núcleo, ahí, pues sabes que voy a activar esto porque se desactivó o no está funcionando bien,
o voy a inhibir esto porque no está muy bien. Entonces, así es, ¿no? Farmacodinamia, en pocas palabras, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Entonces, farmacodinamia también es la unión del principio activo con el receptor, lo cual va a desencadenar una respuesta en la célula, ¿no? Y mecanismo de acción de los fármacos tenemos aquí. Creo que tenemos un ejemplo. Dejen tomar agua. ¿Qué tenemos aquí? Droga en el sitio de acción. Aquí tenemos lo que es el estómago. Por eso creo que este ejemplo, así, es del omeprazol. Es de un fármaco que vamos a estar viendo ahorita en este aparato gastrointestinal. Tenemos el omeprazol, tenemos aquí la droga en el sitio de acción, el cual es el estómago, ¿no? Entonces tenemos esto. Tenemos que la interacción de la droga con su receptor. Es decir, vean, esto naranja es la membrana plasmática. Esto que está aquí, esto verdecito que ustedes ven aquí, puede ser el receptor. Generalmente también es como que membrana, es como que proteína periférica, los canales iónicos, esos también son receptores, ¿no? Porque pueden captar principios activos. No es que generalmente se lo van a encontrar como la Y que las he dibujado. Entonces, el principio activo en este caso, que es esta como el Pac-Man, pero en negro, es el omeprazol. Entonces ya digamos nosotros, ¿sabes qué? Ya fue el omeprazol, ya pasó el torrente sanguíneo, ¿sabes qué? No estaba activo, se tuvo que activar. Ah, pues órale, ya está activo, etcétera, ya está. Ya está el fregazo para actuar, pues. Entonces, llega al receptor. Entonces, también, ¿cómo vas a ver a dónde llegar? Va a llegar, pues, porque todos tienen, digamos, como que una medida, ¿no? Como que, vean aquí, ya cuando ensambló, es como que un roto para un descosido, ¿no? Y ahí están. Ya encajaron perfectamente, etcétera. Eso también se da por afinidad. También en esta unión requieren que existan ciertos enlaces, ¿no? Enlaces no covalentes, enlaces de agua, fuerzas de Van der Waals, etcétera, ¿no? O sea, es para que se dé la unión, es todo un show también ahí. La cosa es que se unen. Entonces, el omeprazol, pues, ¿para qué se da, no? Para ocasionar lo que es la gastritis, o sea, el exceso de ácido clorhídrico, etcétera, ¿no? Entonces, al unirse el principio, bueno, espérense, todavía no se une, ¿no? Entonces, digamos, aquí está funcionando perfectamente nuestro canal iónico este. Entonces, ¿qué está pasando? Que los iones hidrógenos los están pasando normalmente, vean. Entonces pasan y llegan dentro de la célula, ¿no? Entonces dice bomba de protones activa. O sea, esta es una bomba de protones, los protones son estos, por eso tienen el signo de más. ¿Y qué pasa con eso? Que este es el funcionamiento normal, se da la secreción de ácido, del ácido clorhídrico. Pero cuando nosotros ya ingerimos el omeprazol va a llegar, o sea, el principio activo al receptor. Y vean, se une y ¿qué pasa? Ya los iones hidrógenos no pasan. ¿Por qué? Porque esta bomba de protones ya está inactiva. Porque al unirse, lo que es esto, el principio activo con este receptor, con este canal iónico, lo que hace es que desencadenó una reacción dentro. ¿Para qué? Para que se cerrara y ya no dejara pasar los iones hidrógenos. Entonces, si no pasa los iones hidrógenos, va a haber un bloqueo del ácido. Y entonces ya no se va a estar produciendo el ácido clorhídrico. Ustedes en su tarea vieron que el ácido clorhídrico pues era el HCl, ¿no? Entonces, ¿qué es el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico es hidrógeno y es cloro, ¿no? Entonces, si ya no hay hidrógeno, pues ya no se va a poder formar el ácido clorhídrico. Igual aquí viene mejor explicado. Viene que el mecanismo de acción de los fármacos comprende la reacción bioquímica y fisiológica que es alterada en presencia de las drogas. Que ustedes se pueden ver cuando vimos bioquímica también era todo esto. No que estaba muy enredoso como para meter lo que vimos y meter todo esto reacciones a nivel celular. Entonces, ahí estuvo ligerita. Y dice, por ejemplo, la farmacodinamia del omeprazol. Vean, se explica por qué la droga se une de forma irreversible a la enzima ATPasa de protones potasio, que es la bomba de protones, ¿no? Entonces, de las células parietales del estómago. También ustedes estuvieron viendo que las células parietales son las que producen el ácido clorhídrico. Entonces, cuando este omeprazol se va a unir, fíjense, a la enzima ATPasa de protones potasio, se va a bloquear esta bomba de protones que está en las células parietales del estómago. Entonces, se van a bloquear y de este modo se va a bloquear o se va a inhibir la secreción de ácido gástrico.
Entonces así funciona el omeprazol, ¿no? Nosotros lo tomamos, está funcionando todo normal, se está produciendo en exceso este ácido, etcétera, o queremos frenar que se produzca. Nos tomamos nuestra pastillita, etcétera, se va a disolver, va a venir, se va a unir a los receptores, estos sitios de las membranas plasmáticas. Entonces se va a unir de forma irreversible a esta enzima, que esta enzima se conoce ya como dentro de la bomba de protones, que está en las células parietales del estómago. Entonces aquí hay un punto importante. Este fármaco pues va dirigido a células parietales del estómago. O sea, si este fármaco está en el torrente sanguíneo y pasa por nuestro pie, no se va a unir a algo de nuestro pie, ¿no? Puede ser que se pierda ciertas partes, pero no se va a unir. ¿Por qué? Porque está dirigido a estas células parietales del estómago. Entonces, pues para esto pues se investigó, se estudió, se vieron formas, etcétera. No es tampoco que no se pueda unir quizás a otra, pero va a tener la mayor afinidad a estas células. Entonces, es por eso que la pregunta de cómo sabe el cuerpo que me duele, ¿no? O cómo va a saber el cuerpo dónde actuar, pues ciertamente por afinidad. Entonces, este fármaco dirigido a estas células parietales, pues se va a unir a esta enzima que producen los protones de hidrógeno. Entonces, si ya no se producen los protones, pues se van a bloquear y ya no va a haber secreción de ácido gástrico y tan, se acabó, no hay ácido clorhídrico. Y aquí les puse pues que el omeprazol quizá ustedes lo conocen por pastillas o por cápsulas. Y vean, cápsulas, omeprazol de solución inyectable en polvo liofilizado. Entonces, pues hay diferentes formas farmacéuticas. A estas son las formas farmacéuticas. Cuando vemos cápsulas, cuando vemos inyectable, cuando vimos las pastillas. Desconozco si exista alguna otra forma de omeprazol, inhalatorio, sublingual debe existir. Son como igual las pastillitas, pues, pero traen otra composición química para que se degraden más rápido. Entonces, pues ante eso, también son importantes aquí las vías metabólicas, ¿no? En el caso de que, ¿sabes qué? Pues nuestro paciente no puede tragar una pastilla o tiene un problema en la faringe, ya cuando vean lo del aparato digestivo bien. Entonces, o no le funciona el esfínter pilórico. Entonces, pues, ¿cómo le voy a dar una pastilla? Ah, pues, ¿sabes qué? Yo voy a usar la forma farmacéutica inyectable y lo voy a hacer por vía de administración intravenosa y solucionan el problema. Por eso es importante conocer todo esto, ¿no? Y aquí hay otro ejemplo, el mecanismo de acción de la adrenalina o epinefrina. Vean, este mecanismo de acción prácticamente nos estamos refiriendo a la farmacodinamia de estos fármacos, ¿no? Lo que fue el omeprazol fue la farmacodinamia de estos fármacos, que tiene que ver con enzima ATPase, etcétera, etcétera. Porque del omeprazol en el ejemplo no vimos que se degradó, no vimos que se distribuyó, etcétera, no. Prácticamente esto es farmacodinamia. Entonces, aquí en el ejemplo de la adrenalina o epinefrina, es a través de la unión de los receptores beta 2 adrenérgicos. Ustedes recordarán que había beta 2, que había alfa, que había muscarínicos, que había nicotínicos, que había una infinidad de receptores, ¿no? Entonces, este fármaco o esta sustancia adrenalina epinefrina se va a unir a los receptores beta 2 adrenérgicos del músculo liso de los bronquios. Vean, este es un fármaco que va dirigido a los bronquios, ¿no? Entonces va al sistema respiratorio, ¿no? Es un fármaco para ese sistema. Desconozco, no recuerdo, también vemos ese sistema en 4. Entonces, ¿esto qué va a hacer? La respuesta va a ser la dilatación de los bronquios. Que los bronquios se abran pues para regresar a la respiración normal. Entonces, las drogas parecidas a la adrenalina, como el albuterol o el salbutamol, que son las que ustedes conocen que vienen en inhaladores, son usadas en el alivio de los broncoespasmos, que es lo mismo, ¿no? Que se presentan en el asma. Entonces aquí vamos a ver lo que es el mecanismo de acción. Vean, aquí se va a unir a los agonistas beta 2 adrenérgicos, lo que es el fármaco. Entonces aquí está el fármaco, aquí se da este proceso, o sea, ya que se une, yo les digo que se desencadena internamente un proceso. Entonces aquí está parte del proceso que desencadena. Vean, el ATP, ustedes recordarán que es el adenosín trifosfato, ya se convierte en adenosin monofosfato.
O sea, perdió 2 fosfatos porque es adenosin trifosfato, adenosin difosfato y adenosin monofosfato. Entonces, en su mecanismo de acción, ¿qué pasó? Inhibió la fosforilación de la miosina. ¿Qué es la miosina? Entonces, lo que es la miosina, pues es una proteína que va a estar dentro de lo que es la célula, ¿no? O sea, que va a estar actuando a donde se unió junto con este receptor, que tiene que ver con miosina, actina, son proteínas, ¿no? Que encontramos dentro de la célula. Entonces, al hacer esto, inhibe la fosforilación. ¿Qué es inhibir la fosforilación? Fosforilación es que una molécula adquiera grupos fosfatos, como en este caso el ATP a la, a la AMP, que es al adenosín monofosfato. Entonces, al no inhibirse esta miosina, disminuye la concentración de calcio intracelular. O sea, el calcio, aquí está la célula, el calcio que nosotros debemos de tener, va a disminuir. ¿Por qué? Porque al inhibirse esta miosina, o sea, esta miosina funcionando normalmente va a tener nuestro calcio igual, ¿no? Pero al no realizar esta fosforilación, no se va a inhibir esta miosina, se va a disminuir la concentración de calcio y esto va a permitir que se relajen las fibras musculares de los bronquios. Entonces, así se logra el efecto farmacológico, ¿no? Recuerden que pues el efecto de es la dilatación de los bronquios. Entonces, pues aquí, al no inhibirse esta miosina, se disminuye el calcio y permite que los bronquios se abran para ya poder recuperarse del asma, ¿no? O poder respirar bien. Entonces, vean, este efecto, por acá lo teníamos, es activación o inhibición ¿de qué sería? De enzimas, ¿no? ¿Por qué enzimas? Porque la miosina es una proteína. Recordarán que nosotros miramos que las proteínas están involucradas con las enzimas, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya vimos dos ejemplos, el del omeprazol, que va a ser de esta unidad, y el de el salbutamol. Y pues aquí les puse esto, vean, tienen el inhalador. Al inhalarlo por la boca y por la faringe, una parte aproximadamente del 10 al 20% se va a inhalar solamente, aunque sea un inhalador, y va directamente a los pulmones, o sea, va a tener el efecto al 100, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el 80% restante o 90%? Se va a deglutir, es decir, pasa por la boca, va al tubo digestivo, se va a hacer la absorción en el tubo digestivo, va a presentar metabolismo el primer paso, puede ser que presente, entonces ya no va a llegar, cuando sea la circulación sistémica a todo el cuerpo, ya no va a llegar al 100%. ¿Cuánto llegará? ¿Quién sabe? Porque de esto sí va a llegar, ¿no? Pero de acá, o sea, 10, 20, póngale que llegaron los 20. De acá, ¿sabes qué? Ah, pues tengo 80. Ya efecto de primer paso, pues no sé, ¿qué le ponemos? Llegó el 50% para hacer buena ondas. 50 más 20, 70% del fármaco tienes en el cuerpo. Entonces, pues el efecto va a ser menos, ¿no? Entonces, hay fórmulas, hay cuentas, hay matemáticas donde te dice la biodisponibilidad ya de cada fármaco. O sea, ahorita estamos diciendo como que un 70, un 50, etcétera, pero o sea, ya está, ¿no? Todo está establecido, pero pues es otra onda que ustedes no deben de ver así tanto. Y pues ya se terminó lo que es el recordatorio del cuatri pasado, que pues ustedes ya les comenté que tienen que saber porque vamos a ver la farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos de varios sistemas, ¿no? Empezando por el sistema gastrointestinal. Entonces ahí nosotros vamos a ver la farmacocinética y la farmacodinamia. Los últimos dos ejemplos que vimos, lo del omeprazol y lo que es del salbutamol, el bulterol, pues es farmacodinamia prácticamente, ¿no? Pero está involucrado la farmacocinética. Nosotros al estar hablando aquí de las formas farmacéuticas y vías de administración, ¿no? Que están directamente relacionadas con liberación y absorción. Entonces prácticamente eso es lo que vamos a hacer en el Cuatri, estar viendo los aparatos y sistemas otra vez, ver los órganos, ver las funciones de cada órgano, ver la lista de medicamentos y decir, ¿sabes qué? Estos son los más populares o los que son de más uso. Entonces vamos a ver cómo actúan estos fármacos, lo que podamos rescatar de farmacocinética, si hay alguna indicación especial, de farmacodinamia, el mecanismo de acción, más que nada
que yo sé que no se lo van a aprender, porque pues imagínense aprenderse cada fármaco, el mecanismo de acción, ¿no? Por eso es la onda de la tarea esta del PLM, para que ustedes de pérdida sepan identificar los fármacos, para qué son, si es un analgésico, un antipirético, etcétera. Entonces, pero pues es cosa que tenemos que verlo, ¿no? Que al menos ustedes sepan que existe un receptor, que existe un principio activo, que al unirse va a desencadenar una respuesta. Otra vez parece una carita. Entonces, esa es la onda, ¿no? Más que nada. Que ustedes conozcan de dónde vienen los procesos o cómo ocurren ciertos procesos. No que conozcan detalladamente todo el proceso, pero que ustedes sepan más o menos. Ah, pues se va a unir, va a desencadenar esto, se puede afectar por esto, puede pasar aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar este recordatorio y vamos a ver ya entrar de lleno al tema 1.